Muy buenas noches. El presidente López Obrador realizará su primera gira de trabajo fuera del país. Viajará a Washington para celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. AMLO se va a entrevistar con Donald Trump justo cuando el mandatario estadounidense está en plena campaña para su reelección. Y por cierto, no le está yendo nada bien. Para debatir este tema, saludo vía remota, sana distancia, a los colaboradores de la mesa de los jueves, Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Sabino Bastidas, buenas noches, ¿Qué tal, Sabino. Leo? Y ¿Qué Luis tal, Leo? de la Buenas Calle. noches. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, ¿cómo están? Luis, déjame empezar contigo. Bueno, es una buena noticia que entre en vigor el nuevo tratado, pero lo de la visita del presidente a Washington me rebasa, porque todos los expertos que he consultado en materia de relación bilateral México-Estados Unidos dicen que es de altísimo riesgo para el presidente López Obrador irle a dar este espaldarazo a el presidente Trump. Bueno, yo creo que son dos temas, Leo. O sea, Sí. Efectivamente, la entrada en vigor del TEMEC es una noticia muy importante. Yo diría que reviste ciertas características históricas, porque aquí tienes a un presidente en Estados Unidos, Donald Trump, que prometió en su campaña hace 4 años terminar con el TLC o hacerlo a su gusto, y no consiguió ni una ni otra cosa. Y del lado mexicano, un presidente que con mucha renuencia fue aceptando en el tiempo la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el TEMEC. Entonces, que estas dos personas se conviertan en las que lo ponen en marcha, pues tiene un significado histórico de una enorme importancia y reafirma el proceso de integración que ya estaba en curso de América del Norte en un ámbito en el mundo cuando hay muchas dudas sobre si la integración comercial es positivo o no. Entonces, el TEMEC se ha convertido, esa es otra de las paradojas de todo esto, en la única noticia positiva que tiene el gobierno mexicano y probablemente también el gobierno de Estados Unidos. Entonces, que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador traten de apalancar la integración comercial en América del Norte para mejorar su situación económica o política, pues es de una ironía, de una paradoja que realmente remarcable, que creo que vale mucho la pena señalar. Estoy de acuerdo contigo, Luis, pero falta uno, Justin Trudeau de Canadá, quien no cayó, digamos, no mordió el anzuelo de ir a visitar a Donald Trump. Bueno, yo creo que hay una discusión sobre si el presidente debiera ir, ¿no? Pero también creo que es muy importante no minimizar la importancia que tiene el 1 de julio y la entrada en vigor del TEMEC, ¿no? En el contexto de la pandemia, en el contexto de la crisis económica que estamos sufriendo, el TEMEC es quizá el único salvavidas que está por allí para más o menos ayudarnos a ver si nos sirve para poder salir de esta, ¿no? Entonces, no es una cosa menor. El viaje, yo creo que tiene muchas dimensiones distintas. Efectivamente, hubiera sido mejor que participaran los 3 países, ¿no? Si me pidiera mi opinión el presidente, yo le diría que no le conviene ir, porque va a llegar a un mundo muy polarizado en Estados Unidos, donde todo va a ser interpretado como parte de la campaña, donde se toman bandos, como él dice, con o contra mí. En Estados Unidos es con o contra Trump, y donde Trump además probablemente pierda la elección y pierda también el Senado, el Partido Republicano en Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista del país, yo siento que tener en México un presidente renuente a relacionarse con el extranjero, a no viajar, a no tomar en cuenta lo que pasa afuera, es una muy mala forma de manejar un país. Y por lo tanto, el hecho de que esté dispuesto a viajar, a lo mejor este viaje destapa una nueva etapa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que va a tener un mayor involucramiento en el extranjero y va a aprender de esos viajes. Entonces hay una parte positiva de que se exponga el presidente a los riesgos que implica escuchar en el extranjero qué opinión se tiene sobre México, qué opinión se tiene sobre sus políticas, y que utilice esta ocasión para replantear esta idea de que uno no puede viajar en aviones que no sean comerciales. No sé en qué se va a ir. ¿En avión comercial?
en avión comercial, seguramente. Pero no hay aviones comerciales de mexicanos a Washington. Bueno, pues volará a Nueva York y tomará el tren de Nueva York a Washington, ¿no? Bueno, todo eso va a ser muy interesante verlo, ¿no? Pues si esa es la ruta que toman, ¿no? O a lo mejor va a irse en un avión militar. Bueno, ya lo veremos, pero el punto es que esto le va a obligar a él a hacer una reflexión sobre si va a participar en futuras reuniones, porque va a ser muy difícil para él decir, oye, no fui yo no voy a ningún lado, entonces no voy a ningún lado. Pero cuando le digan, oye, Guatemala te invita, o te invita a un país latinoamericano, ¿va a rechazarla? Sí. Bueno, a ver, me parece muy interesante la opinión, Sabino, de Luis, pero en este ambiente de polarización que bien dice Luis, se va a interpretar esto, si la polarización es estás a favor o estás en contra de Trump, al ir el presidente López Obrador a Washington, está tomando una postura de que estoy a favor de Trump, en un momento donde es muy posible, según las encuestas, las apuestas, que pierda la reelección. Sí, digo, claramente lo ha señalado todo el mundo, aquí lo comentamos hace algunas semanas. Sí. La posibilidad de esa reunión era de altísimo riesgo y es de altísimo riesgo por muchas razones. En primer lugar, la serie de equilibrios en los que tiene que estar jugando el presidente a lo largo de su visita, desde que se despegue de Palacio Nacional hasta que regrese a Palacio Nacional. El primer equilibrio es el equilibrio entre demócratas y republicanos. Ya dijo que es una visita de Estado, entre comillas, porque eso no sería técnicamente una visita de Estado. Está asumiéndose que no va en un rol de partido, pero eso no es formalmente ni protocolariamente una visita de Estado. Tendría que ir al Congreso y a otros lugares para convertirse en una visita de Estado. Pero el hecho de él subirse al avión, desde ese momento, los equilibrios que tiene que jugar entre republicanos y demócratas, y ahí Marcelo Ebrard tendrá que hacer muchas llamadas y convencer a Pelosi y hablar con muchos demócratas y mandar la señal de que la importancia es el tratado y que es un tema sustantivo. Es decir, mucho trabajo. Y cualquier desliz y cualquier cosa puede ser usada en su contra. Eso es muy importante, Sabino, lo que está diciendo, la agenda, que no sabemos cuál es la agenda, no la conocemos pero los demócratas también fueron fundamentales para aprobar el tratado, y a lo mejor una reunión con ellos pues podría ayudar en estos equilibrios, pero no le va a gustar nadita al presidente Trump, ¿eh? Ese es el juego de la diplomacia y es el primer riesgo y el primer problema con el que se va a enfrentar. También tiene que cuidar muchísimo porque en esas visitas se entera uno en la primera plana del Washington Post ese día sí. de algún escándalo. Claro. Tiene que tener mucho cuidado, estar muy informado porque a lo mejor en el traslado de Washington a alguna estación intermedia que puede ser Houston y de ahí volar a México, puede pasar algo y no estar enterado y que la prensa lo agarre en el aeropuerto. Además la forma de no estar comunicado, el estilo de no ir en el avión presidencial, el riesgo de no enterarse, nos coloca en horas muy difíciles. Tiene que cuidar muchísimo el discurso, porque en el discurso el presidente ha sido muy cuidadoso de jugar con los equilibrios geopolíticos, y siempre que menciona a Trump y que iría a Washington, siempre ha mencionado a Xi Jinping y siempre ha dicho que iría a China, y lo entiendo perfectamente. En una lógica global, aunque la importancia de la relación no tiene discusión y sigue siendo Estados Unidos, el presidente juega con esos equilibrios a decir somos multipolares, estamos con todo el mundo, platicamos con todos, y ese segundo equilibrio tampoco va a ser muy sencillo. El canciller se le ha pasado trayendo de los dos lados bienes tanto de Washington como de Beijing, entonces ese es otro equilibrio muy complicado. Y hay otro equilibrio mucho más difícil que va a ser su constituencia en México. Explicarle a toda el movimiento de la 4T que el primer viaje que hace el presidente no es a Cuba, no es a China, no es a todos estos radicales que tienen una visión de los 70s en términos de la política. Verlo que el primer viaje es a Washington, pues va a ser muy duro y él va a tener también que mandar señales. A Washington ni a ver a Trump, viejo. Claro. Entonces, por supuesto que es un juego de equilibrios y el presidente lo dijo. Sí. En ese juego de equilibrios, pues estoy en la cuerda floja y la política siempre ha sido de alto riesgo y hoy en la mañana como que jugó por el tema. Pero sí, tiene muchas complicaciones políticas. Decía Ana Laura Sabino que los discursos van a ser importantes, pero la prensa
que es tremenda en México y sin duda en Estados Unidos. Por ejemplo, yo ya los veo haciéndole la pregunta de, oiga, ¿y México va a pagar el muro? Claro. ¿No? O sea, ese tipo de preguntas, digamos, morbosas, sabrosas que tiene la prensa, ¿cómo va a responder el presidente Trump y el presidente López Obrador? Sí, a mí me gusta la participación de Luis porque en realidad yo no sabía para qué iba el presidente. Y creo que es interesante y es paradójico, como dice, pero no creo que ninguno de los dos presidentes exactamente estén simbolizando eso que dice Luis, digamos. El mandato de Trump empezó diciendo que se acababa el tratado y empezó utilizando a México como piñata durante toda la elección. Y me pregunto, ¿para qué quiere Trump a AMLO ahorita? Yo no creo que Trump esté haciendo otra cosa que tratar de ganar votos. Digamos, totalmente. Y entonces, ¿cuál es la racionalidad de un candidato que ganó utilizando a México de piñata, moviéndose, invitando a Andrés Manuel de una forma muy despectiva? Esto de "it's a nice guy" suena un poco despectivo, digamos. Un poco haciendo el anuncio desde el muro en Arizona. Firmando el muro. O sea, esos símbolos a mí me parecen tremendamente delicados. En términos electorales, no sé cuál es el mensaje que quiere mandar Trump, ni sé bien cómo está calculando México no enredarse con ello, digamos. Yo tengo una hipótesis, perdón, Ana Laura, que es un mensaje desde luego al voto latino, mexicano, americano que se quiere ganar, pero también es un mensaje a la base social de Trump de decir, miren, los tenemos sometidos, ellos hacen lo que nosotros decimos. Al mismo tiempo está firmando el Tratado de Libre Comercio. Pues sí, o sea, es como para él dice que es su Tratado de Libre Comercio, por cierto, él lo presume así, es mi tratado, ¿no? Trump estoy diciendo. Bueno, y la segunda cosa es que sí, Andrés Manuel tampoco entiendo por qué decidió ir. Es un viaje muy simbólico, como todo el mundo ha dicho, es el primer viaje que hace al extranjero. Y quedar mal ahorita con el posible candidato, el posible presidente de Estados Unidos en 5 meses, me parece un error. O sea, hoy publicó León Krause un artículo diciendo que en el equipo de campaña de Joe Biden lo están viendo fatal, que si o Andrés está mal asesorado o está claramente a favor de la reelección de Trump. Entonces, ¿para qué entrar en esa tensión innecesaria con Estados Unidos cuando había muchas razones por las que no ir para empezar la pandemia? En Estados Unidos siguen sin poder controlar la pandemia y aquí tampoco se ha podido controlar. O sea, tenías una forma de salirte políticamente bien de ese enredo sin que tuvieras que pagar el costo de entrar a pisar este terreno súper delicado. Todo el mundo sabemos lo que significa estos procesos electorales a punto de que se defina quién va a ser el presidente o a meses de que se defina. Pues a mí, en lo personal, no entiendo bien por qué tomar esos riesgos y tampoco entiendo cuál va a ser la utilidad para México de tomarlos de esta manera, porque creo que sí lo va a distanciar de los demócratas 2 veces. Con Hillary cuando vino aquí, Trump y empezando el mandato de Trump, o sea, el casi mandato, y acabando. O sea, ¿por qué México juega tan torpemente en las elecciones norteamericanas? A mí me parece, una torpeza. Luis, hablando de torpezas, creo que a ti te tocó vivir la de Salinas, que efectivamente también fue a visitar al presidente Bush padre en medio de la campaña electoral de 1992, si no mal recuerdo, y la campaña del entonces Bill Clinton se quedó muy enojada y eso a la postre, pues yo no sé si puso en peligro o no el Tratado de Libre Comercio, pero sí vaya que se tensaron las relaciones y se tomó más de un año volver a retomar la aprobación del tratado. Tuvo un costo, sin duda. Fue una decisión mal tomada, en parte porque el presidente Salinas pensaba que iba a reelegirse George Bush. Exacto. Pero, digamos, el gobierno mexicano no debe meterse en la política de Estados Unidos. No. O sea, punto. Debemos tener una política permanentemente bipartidista en todos los temas. Porque los temas para con México en Estados Unidos son de tal importancia que solamente son viables políticamente si tienen el apoyo de los dos partidos.
O sea, el TEMEC que estamos viendo hoy en día no hubiera pasado el Congreso de Estados Unidos sin el apoyo de demócratas y republicanos. El Telecan de hace 25 años tampoco hubiera pasado si no hubiera tenido el apoyo de republicanos y demócratas. Entonces, y así podemos hablar de otras iniciativas. Entonces, México no puede, no debe tomar partido político y la decisión racional es en un año de campaña no te presentas en Estados Unidos, punto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en una situación... Pero déjame preguntarte, Luis, ¿y si te hace manita de cochinito el presidente de Estados Unidos, te presiona por todos lados de que tienes que venir, ¿tiene margen el presidente de México de decir que no? Sí, digo, te pones a toser, no sé, o dices, está el COVID, o sea, ahorita el pretexto perfecto es el COVID, o estuve con una persona que tenga COVID, no lo voy a yo contagiar, o sea, lo que sea. El secretario de Hacienda, por cierto. Eso, ¿no? Pero el presidente López Obrador, lo que hemos visto en el año y medio que lleva de presidente, es que no sabe decirle que no a Donald Trump. No. En casi nada. Y el TEMEC sí es una cosa muy importante. Entonces, digo, aquí lo que es muy interesante es, vamos a ver qué tipo de agenda tiene. Como decía Sabino, si se reúne con Nancy Pelosi o algunos demócratas, si le pide una reunión al vicepresidente candidato Joe Biden, probablemente no se dé esa reunión, pero la puede pedir. Si se reúne, por ejemplo, con los medios de comunicación de Estados Unidos, o con los empresarios, o con la comunidad latina, y todas esas reuniones pues tienen una serie de riesgos y oportunidades muy importantes. Y también pero también es una oportunidad para mandar el mensaje de que en México estamos interesados en que haya inversión y que venga a México y que eso nos apoye para salir de la crisis económica juntos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Luis, pero aquí la pregunta es que eso le va a caer como patada de mula a Trump y no le va a gustar nada porque él está en la lógica polarizadora y de la reelección. Él está en campaña. Sí, pero una cosa es que Trump esté en campaña y otra cosa es que el presidente de México no se reúna con grupos para decirles México es un país atractivo, queremos que haya más intercambio entre México y Estados Unidos y juntos podemos ser más competitivos con respecto a China, por ejemplo, ¿no? O sea, eso le obligaría al presidente a pensar si el discurso que da aquí el México en las mañaneras, a ver, vamos a ver si tiene mañaneras allá también, pero si el discurso que da aquí en las mañaneras, que es muy anti-inversión, anti-atraer, lo hace en Estados Unidos, ¿y qué reacción tendría en Estados Unidos? ¿Y qué va a escuchar él de los jugadores en Estados Unidos sobre las políticas que se están tomando en México? Creo que eso es un ángulo súper interesante. Sí. Que a lo mejor no le conviene al presidente López Obrador, pero a lo mejor sí le conviene a México que el presidente de México escuche en el extranjero qué se piensa de lo que se está haciendo acá. Hablando de ese tema, Sabino, interesante lo que salió hoy de las declaraciones del embajador Christopher Landau diciendo que en México, pues si cambia las reglas ya no se hace interesante para la inversión, ¿no? Este tipo de sorpresas que dices tú que luego empiezan a aparecer cuando un presidente mexicano va a Washington. Exactamente, y el problema de esto es que nosotros estamos viendo la cumbre de dos pragmáticos, o sea, estamos viendo dos animales políticos profundamente pragmáticos encontrarse en Washington, y cada uno tiene una agenda de interés que a lo mejor nos parece irracional. Desde mi punto de vista, el presidente López Obrador, el presidente Donald Trump, sabe que una fotografía con López Obrador tiene muchas ventajas para los millones de hispanos o mexicanos en donde López Obrador tiene una enorme popularidad en Estados Unidos. La idea de que él logra controlar la agenda, de que un señor que dijo que no iba a viajar nunca, ¿sí?, está yendo a verlo a Washington. Bueno, se presta para todo. Para Donald Trump es un escenario, el simple hecho de llevarlo ya es un escenario de ganar. Y para México es un tema económicamente tan importante que el pragmático pensamiento de López Obrador está siendo muy funcional a decir efectivamente, y piénsalo con la epidemia. Con la epidemia se va a desescalar en parte la globalización. El mundo va a ser menos global. Y los analistas económicos internacionales están diciendo que eso se traslada a la lógica nacional,
pero hay un nivel intermedio que es la lógica regional, en la que México en los próximos 3 o 4 o 5 años puede ganar muchísimo, que por cierto es el sexenio de López Obrador, sí, puede ganar muchísimo si tiene la capacidad de montarse en la región y obtener una gran ventaja económica frente a China y frente a otros por la necesidad de una epidemia que cierre mercados, que cierre transportes, que nos convierta en indispensables económicamente para los Estados Unidos. Pero para que eso funcione, México tiene que tener una lógica económica de oportunidad. Y México tiene que saber cómo atraer a la inversión extranjera y tiene que hacer una serie de reformas y no cambiar las reglas del juego. Y creo que en general el presidente puede transitar con casi todo. El nudo que yo veo para este encuentro en términos temáticos, porque hay una cosa que quiero recordar, no es una agenda de comercio. La agenda México-Estados Unidos no es una agenda de comercio. No. Ya queda claro que la agenda es más que comercio, es más que comercio. Es comercio más, seguridad, sí, más migración, sí, más sí, muchos otros temas, ahora el tema frontera, de salud, y hay muchos temas de la relación, sí, y esta idea exquisita de separar el tema comercial de todos los otros temas que le importan mucho a Trump, y que en los que va a tener que quizá pronunciarse en sus discursos el presidente López Obrador, es parte de la explicación de este tema. Y México tiene que jugar con mucho cuidado, porque queremos regresar de allá de buenas con todos, necesitamos regresar de buenas con todos. Si gana Donald Trump, pues ya le hicimos un segundo servicio a la causa de Donald Trump con el impacto global que eso tendría en términos de reputación, pero si pierde Donald Trump, el trabajo de México para recuperar prestigio, ganar espacio con los demócratas va a ser muy importante y no se ve fácil en la lógica de un López Obrador que es reacio a estos temas, ¿no? ¿Sabes qué? Escuchándolos, Ana Laura, me queda claro que para nosotros verlo desde fuera, los analistas, esto es como tener enfrente un foie gras así sabroso que uno se quiere comer, porque ver esa reunión de dos animales políticos del tamaño de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump, pues sí se antoja realmente como un gran platillo que va a estar ahí enfrente de nosotros, Ana Laura. Sí, tan iguales y tan distintos a la vez, ¿no? Exactamente, así es. ¿Qué comparten? ¿Qué pueden platicar? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Qué tipo de entendimiento? O sea, sí, parece todo algo que vale la pena ver, como tú dices, como un gran platillo de observador. Ahora bien, yo sí creo que si Andrés Manuel se trata de atraer a la inversión norteamericana, pues no tendría que haber hecho lo que hizo en el sector energético. Claro. O sea, como si de lo que se trata realmente es de tomar las ventanas de oportunidad que abren la pandemia y de pensar que el país no se puede resurgir rápido de esta crisis, pues la agenda era nacional, en un buen sentido, ¿no? O sea, el reclamo del embajador norteamericano, lo que hizo hoy con Iberdrola, o sea, con la empresa esta Iberdrola. Sí. Exacto. O sea, una y otra vez lo que estás mandando de señal al sector privado es de incertidumbre. Entonces, no basta el evento con Trump, ni 18 conferencias, los inversionistas ya se dieron cuenta que se violan los contratos, que no hay certidumbre sobre las inversiones y que no vienen aquí a litigar. O sea, el dinero se va. O sea, ahorita están todos metidos en grandes litigios. Pero imagínate si le ponen una reunión con inversionistas estadounidenses, pues no va a ser una mañanera donde les va a preguntar el Lord Molécula una pregunta sencillita. Va a ser dura esa reunión, sería durísima. Y yo creo que no se expondrá, o sea, espero, digamos, o sea, no creo que se atreva a enfrentarlos, digamos. Sí. O sea, realmente el sector inversionista privado, o sea, mexicano y extranjero, pues ya está muy resistente a invertir en México, porque le cambian las reglas a la hora de estar jugando, digamos. Claro. Y eso no necesitaba ir a Estados Unidos. O sea, creo que eso se atendía localmente y quizás se coronaba con una buena reunión en Estados Unidos, pero no va a paliar este efecto ir a Estados Unidos. Pues queda tiempo para una última ronda de conclusiones muy breve. Yo ya me estoy saboreando el foie gras, de verdad que está interesantísimo este tema. Luis. Bueno, yo creo que si el presidente va de entrada por salida, o sea, va y regresa, y nada más ve a Donald Trump, se va a ver muy mal. O sea, porque entonces sí va a parecer que solamente está yendo para complacer
al presidente de Estados Unidos. Entonces, si va y organiza una agenda, creo que esa agenda va a implicar enfrentar a otro tipo de grupos de interés en Estados Unidos que le van a permitir al presidente escuchar opiniones distintas, quizás y con menos filtros, y qué visión se tiene de México y de las políticas que él está tomando. Entonces, pero él no controla esas agendas, Luis, es que ese es el tema. A los inversionistas. La pregunta es si los inversionistas lo empiezan a convencer a él. Bueno, pero digamos que a este presidente le gusta a él controlar los ambientes en donde él habla y explica, y esos ambientes tú los conoces, tú los has vivido, son al revés, ¿no? Es un diálogo que puede resultar muy duro, ¿no? Sí, bueno, para empezar es en otro idioma, es en otra cultura. La cultura de los Estados Unidos es una cultura mucho más abierta, más franca, donde se dicen las cosas con menos cortapisas. Sí. Y tener ese tipo de diálogo puede ser una cosa positiva para México, aunque repito, si me preguntara a mí el presidente, mi opinión, le diría, señor presidente, no vaya. Sí. O no hubiera aceptado, ¿no? Pero ya que va a ir, hay quizás ciertas cosas positivas, por lo menos para México, en el sentido de abrirle los ojos al presidente de lo que está pasando fuera del país. Sabino, un foie gras, sin duda, ¿no? Sin duda, va a ser muy interesante. Estados Unidos también tiene que tener mucho cuidado de tratar muy bien a López Obrador. Estados Unidos juega un papel de equilibrio estratégico en México en términos de contrapeso y no presionar o no maltratar o no abusar en la visita también es un tema en donde Estados Unidos tiene que ser muy inteligente. Yo creo que hay un dato clave. Tenemos que saber que a lo largo de la visita vamos a correr muchos riesgos. Pero la parte más delicada desde mi punto de vista va a ser la posvisita, el regreso, que el presidente López Obrador no se enoje, no se moleste, con las declaraciones que va a escuchar de un lado y otro, porque el que va a una campaña se lleva en una campaña y corre todos los riesgos de una campaña. Yo quiero recordar que el presidente Enrique Peña Nieto iba a ir a Washington y se amaneció con un tuit espantoso de Donald Trump y decidió no ir a Washington. Es que los riesgos son altísimos, Ana Laura. Exacto, o sea, los riesgos son altísimos en una época de alto riesgo, digamos. Claro, o sea, claro. Lo que me parece increíble es que en una época donde del nivel de incertidumbre que estamos viviendo, con los efectos que ha tenido la pandemia en la economía mundial y en México, con lo que se viene para los próximos años y particularmente que está corriendo, es una agenda de altísimo riesgo, es una cuerda floja muy delicada. Y bueno, pues ahí vamos a estar observando y esperemos que, como decía hoy el presidente, no se caiga de la cuerda, digamos, ¿no? Pues sí, que tome los riesgos y que calcule bien cuáles son, cómo que no nos resulte cara esa visita. Bueno, yo la verdad, a pesar de y lo bien que dijo Luis de la Calle, que sí hay cosas que ganar en esta visita, yo pienso que hay más costos potenciales que beneficios potenciales y por lo tanto, por eso yo creo que Luis decía que él hubiera recomendado que no y yo creo que los 4 hubiéramos recomendado que no, pero bueno, pero va a ser sí y va a ser entonces un platillo delicioso que analizar. Aquí lo estaremos analizando. Gracias, Ana Laura. Gracias, Luis. Gracias, Sabino. Gracias a todos. Gracias a nuestra mesa de los jueves. Voy a regresar con Salomón Chertorivsky y le voy a preguntar dónde estamos en el tema de la pandemia del COVID-19 y cuándo se va a terminar el confinamiento. Regresamos.